En primer lugar, quería agradecer al Instituto Tomás Pascual y especialmente a Alfonso por la invitación pues, para participar en esta jornada. Bueno, como sabéis, hace poco más de 10 años que se secuenció el primer genoma humano, entonces obviamente es un paso tremendamente relevante en biomedicina, pero obviamente también es un pequeño paso por la cantidad de variaciones, de SNPs, de todo este tipo de cosas que hay en los genomas humanos, pero sobre todo es un pequeño paso para conocer nuestra composición genética, porque como veis el genoma humano contiene... El genoma humano contiene 23.000 genes, pero los microorganismos que nosotros contenemos, que albergamos, proporcionan más de 1 millón de genes funcionales, quiero decir, genes que ejercen funciones que son vitales para nuestra supervivencia. De tal manera que, básicamente, a continuación de este proyecto Genoma Humano, que obviamente sigue en marcha y de una forma muy vigorosa, pues hubo una proliferación de proyectos microbioma humano alrededor de todo el mundo y ha dado lugar a la formación de grandes consorcios microbioma humano, sobre todo entre Estados Unidos, Europa y actualmente también China, Australia, otros lugares. Entonces, a pesar de esta riqueza microbiana en nuestros cuerpos y tal, siempre tradicionalmente se consideraba que había como dos fases del ciclo de vida humano, que era el embarazo y la lactancia, como burbujas libres de microorganismos. Y eso en los últimos 10 años lo que se ha visto es que no es así, que los microorganismos tienen papeles muy importantes que decir, por ejemplo, para la fertilidad, para nuestra reproducción. Y es una cosa que se está viendo cada vez más evidente y que en los próximos años posiblemente explosione. Los tratamientos de fecundidad y fertilidad posiblemente dentro de 10-15 años sean totalmente distintos a los que se hacen en estos momentos. Y bueno, me voy a centrar en la glándula mamaria, en la lactancia. Entonces, básicamente, todos los proyectos de este microbioma humano, básicamente se han centrado en mucosas o epitelios que secretan un fluido biológico, porque cualquier mucosa, cualquier epitelio que secreta un fluido biológico está asociado a una microbiota, más o menos compleja, incluyendo sitios que antes pensábamos que era imposible, la vesícula biliar, la próstata, las vesículas seminales o el útero. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, ya digo, todos estos proyectos microbioma humano básicamente se han centrado, pues no apunto nada bien, digo, en la cavidad nasal, en la cavidad oral, la piel, el tracto gastrointestinal, genitourinario. Bueno, pero ¿qué pasa con la glándula mamaria? Pues básicamente la glándula mamaria posee un epitelio, y ahora veréis luego una imagen que es un epitelio con ciertas diferencias, pero parecido al que puede haber en otros lugares de nuestro organismo, y produce un fluido biológico, sí que lo produce, pero en un momento muy concreto de la vida, desde el precalostro que se produce aproximadamente 3 meses antes del parto hasta el destete cuando se produzca. Bueno, pues básicamente ya actualmente sabemos que la microbiota mamaria existe y de hecho hay una microbiota mamaria y otra de la leche humana, que son cosas relacionadas pero no idénticas, como comentaré posteriormente. Entonces, hasta la fecha, para que tengáis una idea, se han aislado hasta microorganismos de aproximadamente unas 200 especies distintas a partir de leche humana, pertenecientes hacia hasta 50 géneros, y se han descrito, en nuestro caso concreto, especies únicas, o sea, especies nuevas ya reconocidas internacionalmente, tal como, por ejemplo, Streptococcus lactarius. Entonces, dentro de las bacterias cultivables, pues aparece una serie que hablaré luego más de ellas: estafilococos, estreptococos, corinebacterias, todo esto que parece siempre malísimo, bacterias lácticas, bifidobacterias, y también aparecen cada vez más, con los estudios de microbioma, microorganismos que son anaerobios estrictos y que están íntimamente ligados al intestino de una persona. Básicamente microorganismos de los géneros Roseburia, Fecalibacterium, Ruminococcus, bacteroides, todo este tipo de tal. Y volveré luego a esta imagen. Entonces, actualmente conocemos que la microbiota mamaria es muy peculiar comparada con la microbiota, por ejemplo, intestinal o vaginal o de otros lugares. ¿Y en qué se diferencia? Pues se diferencia básicamente en que es una microbiota transitoria. Básicamente se empieza a crear en el último tercio del embarazo, de tal manera que es máxima hacia el periparto, en las últimas horas antes del parto. Permanece más o menos estable lo que dure la lactancia, mientras 3 días o 3 años, el tiempo que dure la lactancia, ese nivel de microorganismos permanece relativamente estable. Pero cuando empieza el destete, pues obviamente empiezan a producirse todos los fenómenos de apoptosis en la glándula mamaria, de involución de la glándula mamaria, y eso hace que los microorganismos desaparezcan por completo. Y no vuelven a haber microorganismos en la glándula mamaria de forma fisiológica hasta el último tercio de un siguiente embarazo. Y esto es peculiar porque significa que es una microbiota transitoria, como vuelvo a repetir, íntimamente ligada al ciclo final de embarazo, lactancia. Y además, otra cosa que es peculiar y que ha hecho que haya pasado desapercibida mucho tiempo es su concentración. Es una concentración moderada, es una concentración de aproximadamente 10⁻³ bacterias por mililitro de leche, 1000 bacterias aproximadamente por mililitro de leche, lo cual, como os podéis imaginar, es totalmente distinto a los 10⁻12, 10⁻13 bacterias por gramo que puede haber en una muestra puede llegar a haber una muestra de heces.
Entonces, esto significa que esta concentración no le causa ningún problema a la madre, pero como el niño, la aportación es continua varias veces al día y el intestino de un niño después del parto actúa básicamente como un fermentador, de tal manera que de tener muy poquitos microorganismos pasa a las 24, a las 48 o las 36 horas a tener aproximadamente 10 a la 9, 10 a la 10 bacterias por gramo de heces. Ya digo que es un pequeño aporte en la leche, pero es un gran inóculo a nivel del intestino infantil. Bueno, pues todos sabéis, digo, básicamente, pues durante el embarazo se producen toda una serie de adaptaciones en el cuerpo de una mujer y esas adaptaciones afectan a todos los órganos, a todos los tejidos y a todos los sistemas sin ninguna excepción y básicamente más acusados o menos en otros lugares. Ya digo, básicamente en esta misma diapositiva podemos estar aquí 3 días, pero no voy a estar. Digo, pero básicamente el caso es que de una manera muy resumida, pues básicamente estas adaptaciones ocurren en el aparato digestivo, desde la cavidad oral hasta el recto, básicamente, ocurren a nivel cardiovascular, en el tipo de células que existen, en el gasto, toda una serie de adaptaciones, ocurren en el sistema inmunitario, ocurren obviamente en el útero, digo que obviamente está desarrollando tal, y ocurren en la glándula mamaria. Y todas estas adaptaciones, sin ninguna excepción, favorecen la translocación bacteriana desde el intestino materno hacia otros órganos y obviamente de una forma masiva en el último tercio, en el último cuarto del embarazo, hacia la glándula mamaria. Digo, básicamente se favorece este tipo de procesos y vuelvo a repetir, especialmente en el último cuarto del embarazo, es especialmente intenso. Bueno, esta imagen podéis ver una glándula mamaria de una mujer básicamente que no está embarazada, en una edad fértil y tal. Entonces, básicamente, ¿qué contiene? Pues contiene tejido adiposo y tejido conjuntivo. Pero mirar, por ejemplo, una mujer de la misma edad... Ay, perdona, bueno, no sé si me... Bueno, pues lo que quería comentar, que viene ahora después la otra imagen, es que durante este último tercio del embarazo, que es cuando coincide que se empieza a producir precalostro, que empiezan a haber células del sistema inmunitario, que empiezan a haber bacterias, es el mismo momento en el que empieza a haber unos fenómenos de angiogénesis tremendamente activos a nivel mamario. Y básicamente lo que hace es cambiar, fijaros cómo ha cambiado radicalmente una mujer en el 8º mes de embarazo, básicamente toda esa parte de tejido se ha cambiado por vasos sanguíneos, por un aporte tremendamente grande. Esta imagen, que es así bastante, vamos, de estas que nos suele gustar, básicamente lo que veis es el epitelio mamario, no apunto nada bien con ese puntero, pero bueno, el epitelio mamario, que como veis, se ve cómo se está produciendo la leche, cómo se está, poniendo en el interior de los conductos, pero sobre todo, lo que se suele ver, que lo voy a indicar, básicamente, que veis aquí, esta estructura, que son endotelio, es una estructura endotelial, y si os fijáis, hay unas cositas como horizontales que son los glóbulos rojos. ¿Cómo se ven los glóbulos rojos que están llevando? Pues en la parte superior donde está la flecha hay una estructura endotelial y lo que se ve es una célula dendrítica como porta bacterias, aunque no lo vais a ver desde allí, lo veréis luego mejor en otra imagen, y como porta bacterias que coloniza el interior del epitelio mamario. Bueno, voy a hablar 2 diapositivas, aquí me suelo estar 3 horas hablando, pero vamos, voy a hablar 5 minutos en 2 diapositivas, porque esto voy a resumir en 2 diapositivas como aquel que dice 14 años de trabajo, con metodología, vamos, con distintos tipos de metodologías. Bueno, básicamente siempre se pensaba que la glándula mamaria era un sitio estéril, la leche era estéril y si contenía bacterias era porque se contaminaba con bacterias de la piel de la madre o de la cavidad oral del niño cuando mamaba y también aportaba y tal. Y actualmente lo que se sabe no es así. Por ejemplo, el precalostro que se produce, que no ha tenido contacto con la cavidad oral del niño, contiene una serie de bacterias que son anaerobias estrictas y que son típicas del ambiente intestinal, no de otros lugares, no se encuentran en la piel, no se encuentran en la cavidad oral. De tal manera que actualmente se conoce que una parte importante de las bacterias que colonizan la glándula mamaria de forma interna proceden directamente del intestino materno. Y del intestino materno, de la forma que ahora os comentaré, son capaces de llegar básicamente a la glándula mamaria y de la glándula mamaria llegar al intestino infantil. Entonces, básicamente, este mecanismo implica lo que vais a ver aquí y tal. Hasta hace pocos años, hasta el año 99-2000, prácticamente no se sabían mecanismos o no se conocían los mecanismos por los cuales bacterias que no fueran patógenas eran capaces de traslocar un epitelio íntegro. Y en este año apareció en la revista Nature este mecanismo que os comentaremos y que, según salió publicado, mandamos una persona al laboratorio donde se había hecho para aprender también nosotros este tipo de cosas. Entonces, básicamente, este mecanismo implica las células dendríticas. Entonces, las células dendríticas que están en la lámina propia de la mucosa entérica, lo que son capaces es de emitir dendritas, captar bacterias viables, llevarlas a la lámina propia, preservando la integridad de la mucosa intestinal
y migrar hacia otros lugares. Y de esta manera, aquí veis las células dendríticas, que es la clave un poco de este tipo de mecanismo. Bueno, pues básicamente, si las bacterias son capaces de interaccionar con las células dendríticas a nivel intestinal, esta interacción les permite pasar el ganglio linfático mesentérico, que era, digamos, como el filtro que antes pensábamos que era último para las bacterias viables y tal. De tal manera que pueden pasar, llegar a la sangre y de esa manera llegar a la glándula mamaria. Y ya digo, es un mecanismo que es selectivo, es decir, no es cualquier bacteria del intestino llega a la glándula mamaria, no, es un grupo de especies muy concretas a las que las células dendríticas les permiten hacer esto. Hay otros muchos grupos microbianos que las células dendríticas las presentan a los linfocitos y se destruyen durante ese periodo. Digo que es un proceso selectivo. Bueno, básicamente, de una forma muy resumida, no voy a hablar técnicamente de los sistemas de biología celular que hemos empleado, todo ese tipo de cosas, pero básicamente para que veáis in vivo un poco este principio. Entonces, esto fue hace como ya 10 años, básicamente estamos interesados en ver in vivo si pasaba este tipo de mecanismos, entonces diseñamos un fragmento de ADN que es artificial, que no existe en la naturaleza. Y esto lo introdujimos en un plásmido con un gen de resistencia a un antibiótico. Y este plásmido, con este fragmento que no existe de forma natural, lo introducimos en bacterias que habíamos aislado de leche materna. Y estas bacterias transformadas las dimos a ratonas gestantes durante 15 días antes de la fecha esperada del parto. Entonces, cuando haces estos experimentos siempre estás preocupado por si la transformación va a ir bien, si vas a ser capaz de hacer esta construcción, de introducirla en las bacterias, y luego te das cuenta al final del día que los problemas más relevantes son de otra índole, que es cómo se ordeña a una ratona, ¿no? Bueno, pues básicamente, obviamente, desarrollo de todo tipo de artilugios que os podáis imaginar, de tubitos ependos con ventositas, cosas de estas y tal, que tal. Obviamente, la facilidad que había es de poder coger biopsias mamarias, con lo cual también eliminabas la posibilidad de una contaminación de la piel con material fecal de la madre. Y entonces lo que veis en medios de cultivo donde poníamos el antibiótico que llevaba, vamos, de resistencia que portaba el plásmido este, pues ya crecían microorganismos, pero cuando hacíamos una PCR solo aparecía el marcaje genético en los individuos del grupo tratado, mientras que lo del grupo control, pues obviamente no aparecía. Bueno, ¿esto sucede en mujeres? Pues obviamente en mujeres no podemos utilizar bacterias marcadas, entonces tuvimos que utilizar lactobacilos, que básicamente también estaban aislados de leche humana, pero están en el listado de presunción cualificada de seguridad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y entonces obviamente se lo podamos dar por vía oral. Y entonces lo damos en mujeres lactantes por vía oral, y lo que habíamos, pues a una serie de tiempos, ver en la leche qué pasaba. Y entonces por hibridación en colonia, con sondas específicas para las especies que habíamos dado, Lactobacillus salivarius y Lactobacillus gasseri, veíamos que aparecían, que había microorganismos que eran de la misma especie que habíamos dado, pero no queríamos ver si eran de la misma especie, sino si era la misma cepa que habíamos dado. Entonces, por técnicas genéticas, por genotipado, por electroforesis en geles de campo de pulso, pues lo que veíamos es que efectivamente la bacteria que recuperábamos en la leche de esa mujer era la que le habíamos dado previamente por vía oral. Posteriormente había otros grupos en Francia, en el Reino Unido, en Suiza, en Estados Unidos, que obviamente han replicado, porque al principio todo esto es una cosa que da cierto escepticismo hasta que la gente lo prueba y ve que realmente sucede. Entonces veis aquí en Pediatrics también y tal, pues básicamente un equipo francés y suizo, pues básicamente encontraron lo mismo, transferencia de bacterias de la madre, en ese sentido, de las heces de la madre, o sea, el ambiente intestinal, sangre, leche y tal. Y además, como veis, igual de las imágenes que teníamos nosotros, básicamente las bacterias están en la parte más externa, pegadas a las células del sistema inmunitario, a células dendríticas. De tal manera que actualmente conocemos que hay ciertas bacterias que desde el intestino materno son capaces de interaccionar con células dendríticas con interacciones que son bastante complejas, es un mecanismo altamente regulado, son capaces de atravesar el ganglio linfático mesentérico y colonizar la glándula mamaria, el epitelio mamario, y obviamente con la leche van a salir al exterior. Y eso es la ruta enteromamaria, que vuelvo a repetir, que es un proceso selectivo. Pero obviamente, como no se pueden poner puertas al campo, hay otras fuentes de microorganismos para la leche. Obviamente, la piel de la madre tiene microorganismos, no los que siempre solemos pensar, sino microorganismos serófilos que están altamente adaptados a actividades de agua muy bajas. Y también, obviamente, por ejemplo, las bombas, los sacaleches, muchas veces en las casas se lavan con agua. El agua contiene microorganismos, esos microorganismos la leche lo arrastra y llega a la leche que le das al niño. Entonces, de tal manera que todo esto, si lo que hay en el epitelio mamario es la microbiota mamaria, pues básicamente lo que lleva la leche al final es la microbiota de la leche, que es el conjunto de la microbiota mamaria más cualquier otro microorganismo que pueda venir de cualquier otra fuente.
que al final del día, pues obviamente es lo que llega al intestino infantil. De tal manera que, por ejemplo, en esta revisión de Nature Reviews Genetics y tal, pues ya se reconoce la vía mamaria como una de las fuentes de transmisión vertical de bacterias de la madre al hijo. Y como sabéis, se puede alterar por distintos factores, pero sabéis, la colonización inicial de un niño actualmente se considera un proceso muy relevante por el tipo de funciones que tenemos desde el principio y que tiene que ver con la salud a medio y largo plazo. De tal manera que sabemos que algunas de estas bacterias pues tienen una propiedad, ahora comentaremos, propiedades bioquímicas, propiedades antiinfecciosas o inmunomoduladoras, o incluso actualmente lo que está más de moda en la actualidad, que es la neuromodulación, cómo en esas fases, en las primeras etapas de la vida realmente contribuye a la plasticidad del sistema nervioso, especialmente del sistema nervioso central. Porque antes siempre pensábamos que la microbiota estaba relacionado con el nivel digestivo y actualmente sabemos que no. La microbiota es un pilar importante de nuestra salud en el sentido más amplio de la palabra, y tiene relación con el nivel cardiovascular, a nivel básicamente a cualquier nivel de nuestra salud. De tal manera que los que comentaba en el último programa marco de la Unión Europea, el mensaje un poco dentro del ámbito de salud era de la infancia a la vejez, porque obviamente si pones unas buenas bases al principio, el estado de salud será mucho mejor a medio y largo plazo. Bueno, ¿para qué están ahí las bacterias? Si hay bacterias en la leche humana, pues tendrán un papel o no. Bueno, pues básicamente os voy a comentar de una manera, voy a volver a la imagen del principio que os puse, que muchas veces entre los microorganismos que podemos aislar, que podemos cultivar de la leche, os comentaba que hay estafilococos, estreptococos, pero también hay lactobacilos y bifidobacterias. Y nosotros solemos tender siempre a clasificar los microorganismos como aquel que dice los buenos y los malos, ¿no? Los malos, cualquier bicho cuyo nombre acabe en cocus al final, ¿no? De tal. Y los buenos, cualquier lactobacilo, cualquier bifidobacteria y tal. Y eso que nos suena así muy bien, realmente en la práctica no es así. En la práctica todos los microorganismos que lleva la leche juegan papeles relevantes, sean estafilococos o sean lactobacilos. Y por ejemplo es una cosa que aunque a veces no queremos ver, existe en la práctica. Y por ejemplo existe sobre todo, es especialmente relevante en los niños prematuros, y especialmente los prematuros de bajo peso o de peso extremadamente bajo al nacer, en los que el manejo, por ejemplo, del método de la madre canguro, lo que la madre le está proporcionando es su propia leche, que es leche tal cual se le da al pecho o leche congelada, pero no está pasteurizada y lleva viable todos los microorganismos que tal. Y ahí, por ejemplo, lleva todos los Staphylococcus epidermidis o los Streptococcus mitis o los Streptococcus salivarius que lleva la leche humana. ¿Qué sucede? Que estos microorganismos no son patógenos para el niño, son los primeros que le colonizan y lo que impiden es que los microorganismos hospitalarios, los Staphylococcus aureus, los Streptococcus agalactiae, que son resistentes a antibióticos, que se las saben todas, puedan colonizar al niño. Y es una de las razones por las que este tipo de procedimientos va asociado a una disminución de las infecciones nosocomiales en esta población. Ya os digo, esto es una especie de tontería donde ¿qué quiere decir aquí? Pues el intestino infantil, pues ya os digo, básicamente los primeros, los estafilococos, estreptococos de la leche materna son los primeros que ocupan y luego impiden que los que vienen aquí del ámbito hospitalario realmente puedan colonizar ese ecosistema. Entonces, obviamente, soy consciente de que nadie quiere ser el primero en probar un Staphylococcus epidermidis como probiótico en una unidad neonatal, básicamente y tal. Pero bueno, el caso es que la leche también proporciona microorganismos que sí que están incluidos en la presunción de seguridad de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, incluyendo lactobacilos, incluyendo bifidobacterias. Posiblemente en los próximos años estamos viendo que microorganismos anaerobios estrictos, de estos que hace 10 años a nadie nos sonaban, Fecalibacterium, Roseburia y tal, realmente posiblemente sean los probióticos del futuro cuando tengamos herramientas para producirlos a nivel industrial. Bueno, pues el caso, en estos últimos 2 o 3 años he ido a dar varias charlas en Estados Unidos, en estos sitios y tal, entonces básicamente pues ves con agrado que, por ejemplo, en las unidades neonatales del Hospital Universitario de San Diego, pero también de Washington, del Hospital Universitario de Harvard y tal, resulta que entre los motivos para dar la propia leche de la madre a los niños prematuros, ya incluyen la existencia de bacterias como algo positivo y no negativo, un motivo para fomentar la lactancia en esta población. Os voy a comentar de una forma muy rápida varios ejemplos de funciones que pueden tener los componentes de la leche humana, las bacterias de leche humana, pero tener en cuenta que posiblemente muchas de ellas, en muchas de ellas actúen de forma sinérgica conjunto con otros compuestos bioactivos que también existen en la leche materna. Digo que no son propiedades que puedan ser exclusivas de las bacterias que llevan. Entonces, básicamente, de una forma muy rápida, los microorganismos que llevan la leche materna, algunos de ellos son anaerobios facultativos, tienen capacidad para consumir el oxígeno que hay inicialmente en el intestino infantil, de tal manera que crea condiciones anaerobias para que nuestra microbiota típica de adulto, que está dominada de una forma masiva por microorganismos anaerobios estrictos, se pueda desarrollar. De otra manera sería imposible.
Luego, la producción de sustancias bioactivas. Estamos viendo que hay bacterias aisladas de leche humana que tienen un potencial, pero brutal, para producir, por ejemplo, espermina o espermidina, que son grandes moduladores del sistema inmunitario infantil, o para producir grandes cantidades de vitamina B6, vitamina B12 o vitamina B2, o para producir ácidos grasos, digamos, funcionales, todo este tipo de cosillas. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, tenemos cepas, cuando comparamos el genoma de varias cepas aisladas de leche humana, por cepas con una capacidad extraordinaria de producir antioxidantes, glutatión y péptidos parecidos al glutatión. Y tener en cuenta, básicamente, ya digo, que estamos encontrando bacterias con capacidades como la de los mohos y levaduras que se están empleando a nivel industrial para la producción de este tipo de antioxidantes. O sea, hablamos de cantidades relativamente grandes. Luego, la mejora de la barrera intestinal. Por la mejora de la barrera intestinal infantil o del epitelio mamario, de los dos sitios, pues obviamente la realizan las bacterias estimulando distintas actividades. Por ejemplo, induciendo la expresión de proteínas típicas de la zona de oclusión, de las zonas entre las células epiteliales, o bien induciendo la síntesis de mucinas, por ejemplo, en intestino infantil en las células de Glovet, o bien, por ejemplo, induciendo la producción de ácidos grasos de cadena corta, ácido butírico y similares. O, por ejemplo, la exclusión de patógenos. Pues la exclusión de patógenos, pues exactamente igual. Básicamente, pues por producción de sustancias antimicrobianas, pues desde ácido láctico, bacteriocinas, que ya empiezan a haber estudios de producción in vivo que antes faltaban, o la inducción de la producción de péptidos antimicrobianos de origen eucariota, por ejemplo, las catelicidinas. Esta imagen que veis aquí, por ejemplo, es otra propiedad interesante, que es la de coagregación. Y aunque no se vea... Ay, perdonad. Yo básicamente, a ver si atino bien, bueno, aquí veis que estos son lactobacilos, es un lactobacillus salivarius que está aislado de leche humana, y la capacidad que tiene es que coagrega con Streptococcus agalactiae. Todo lo que está dentro, todo lo que han rodeado son Streptococcus agalactiae, de tal manera que impide que Streptococcus agalactiae contacte con la superficie de una mucosa intestinal de un niño, de tal manera que es un microorganismo que, aunque sea una cepa patógena de agalactiae, deja de ser patógena, digo, básicamente porque está controlada por este tipo de microorganismos. De hecho, ya hemos acabado una fase de piloto de ensayo, por ejemplo, en mujeres embarazadas positivas para Streptococcus agalactiae, y cómo negativizan cuando en la semana 35-38 se le hace la prueba para tal y evitan la profilaxis intraparto. Sabéis, por ejemplo, también que los oligosacáridos de leche humana, que es lo que se representa esta imagen, siempre es asociado, aparte de un efecto prebiótico, también a la exclusión de patógenos, a ocupar los mismos receptores que utilizan una serie de patógenos. Y curiosamente, en este mismo sentido, cuando analizamos los genomas de varias cepas aisladas de leche humana, lo que vemos es que tiene una capacidad tremenda para producir oligosacáridos que tienen ese mismo efecto. O sea que, aparte de los oligosacáridos de leche humana que vienen de nuestras propias células eucariotas, tenemos otros oligosacáridos con una función sinérgica que están producidos por las bacterias que habitan la leche humana. A nivel de inmunomodulación, vamos, aquí podemos estarnos ya no 2 días, 3 años. Dios, sabéis lo complejo que es, la red tan compleja, lo que implica el sistema inmunitario. Cada día se descubren nuevas funciones de citoquinas, de factores de crecimiento, de quimioquinas, pero básicamente siempre es igual de malo estimular la respuesta de tipo TH1 o la de tipo TH2. Es igual de malo estimular los efectos antiinflamatorios que los proinflamatorios. De tal manera que lo que estamos viendo de forma global, de una forma muy global, y luego si alguien tiene interés lo podemos discutir, es que las bacterias de leche humana inducen respuestas de tipo TH0 o de tipo T reguladores, de tal manera que inducen los fenómenos de tolerancia. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se ha comentado antes, en Estados Unidos hay una tendencia grande en que si una mujer tiene previsto dar lactancia 3 meses, pues se introducen todos los alimentos, todos, en cantidades muy pequeñas, en esos 3 primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque estás en presencia de unas concentraciones elevadas de TGF-beta, y la TGF-beta, combinado con estas bacterias, inducen reacciones de tolerancia al futuro. El sistema inmunitario aprende a tolerar lo que le estás dando por vía oral. Neuromodulación, aquí otro tema de esos tremendos. Bueno, pues básicamente, y además es de estos temas que gustan, porque aquí se ve, aquí aparece el sistema inmunitario, aparece el sistema nervioso, aparece a nivel endocrino, aparecen las bacterias, porque siempre tendemos a estudiar las cosas desde nuestra perspectiva, la perspectiva microbiológica, bioquímica, inmunológica, neurológica y tal, pero en un ser humano todas suceden a la vez, es extraordinariamente complejo evaluarlo, y obviamente todo repercute en lo demás. Y es curioso también, no voy a hablar mucho de ello, luego si alguien está interesado podemos también comentarlo, pero por ejemplo hemos empezado un ensayo piloto con niños autistas y cómo el cambio en la microbiota intestinal de esos niños induce cambios, por ejemplo, en las relaciones sociales de esos niños, y percibidas por los padres como una cosa, vamos, que si se lo comentamos hace 2 meses no lo hubieran creído. Bueno, voy a acabar
obviamente la microbiota existente a nivel de la leche tiene un potencial importante para modular la microbiota materno-infantil, la microbiota de la glándula mamaria de la madre, pero también la microbiota del intestino infantil. He hablado de aplicaciones, posibles aplicaciones con respecto a los niños, y quería terminar con algo que tiene que ver con las mujeres, como he comentado antes, María Jesús, la mastitis. Bueno, la mastitis básicamente supone una disbiosis de la glándula mamaria. Igual que hay disbiosis a nivel vaginal o a nivel intestinal, pues la glándula mamaria también tiene disbiosis. Entonces, esto es una imagen, o quiere representar la imagen fisiológica del pecho durante la lactancia. Entonces, hay una cierta diversidad de microorganismos, pero a una concentración muy moderada. Entonces, cuando te encuentras con casos de mastitis, ¿qué sucede? Pues que sucede que esto se pierde, la diversidad se pierde, y entonces te encuentras una o dos cepas que han aumentado mucho su concentración y han desplazado a todo lo demás. Y en estos casos, pues obviamente estafilococos, estreptococos, este tipo de microorganismos, pues son los que se llevan la palma. Y en estos casos, si habitualmente una concentración máxima, pero máxima a nivel fisiológico, estamos hablando de en torno el total de microorganismos 1 por 10 elevado a 3 por mililitro de leche, en estos casos una sola cepa puede alcanzar entre 10 elevado a 4 y 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Aquí os quería comentar, antes comentaba también María Jesús, el tema este de la mastitis. La mastitis es curioso porque a nivel humano es un gran desconocido. Igual que, por ejemplo, a nivel de otros mamíferos, por las connotaciones económicas que tiene, es un tema súper conocido, estudiado y tal, pero en cambio a nivel humano es una cosa que realmente se desconoce en gran medida. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis unas placas donde ha crecido, por medios de cultivo convencionales, tenéis una mastitis aguda por Staphylococcus aureus, donde a la dilución -3 hay más colonias que las que tendría que haber en la leche sin diluir. O sea, estamos hablando de una población 1000 veces superior a la que tendría que haber en un conducto galactóforo. Pero aquí en la derecha, por ejemplo, tenéis una mastitis aguda por Staphylococcus epidermidis. ¿Qué es la diferencia? Pues que en las mastitis agudas el pecho está rojo porque Staphylococcus aureus produce toxinas, enrojece el pecho, lo inflama a nivel local, esas toxinas, como la glándula mamaria está muy vascularizada, pasan a sangre y lo que tiene es una respuesta inflamatoria general, pues fiebre elevada, dolores musculares, dolores articulares, todo ese tipo de cuadros. ¿Qué sucede en estos casos? Pues en Staphylococcus epidermidis o Streptococcus mitis o Streptococcus salivarius o algunas corinebacterias no producen toxinas, con lo cual, como no producen toxinas, el pecho no está rojo ni tienes un cuadro pseudogripal. El problema es que estas concentraciones tan elevadas inflaman el epitelio mamario y lo obstruyen, de tal manera que la leche tiene que pasar cada vez por un sitio más estrecho y más inflamado. Entonces, ¿qué sucede cuando un líquido pasa por un sitio cada vez más estrecho? Porque la presión que ejerce es mucho mayor, de tal manera que deriva típicamente en esos casos en los que la mujer lo que tiene son pinchazos, un dolor punzante, tiene calambres, tiene sensación de quemazón y tal. Pero como el pecho no está rojo y ni tiene un cuadro gripal, pues esto será que es normal. Y como ha dicho María Jesús, el dolor en la lactancia nunca es normal, es porque algo está inflamado, pero no es porque la situación esa sea la situación típica fisiológica de la glándula mamaria durante la lactancia. Aquí, por ejemplo, tenéis en el microscopio pues una imagen más evidente aún. Esto que veis ahí a vuestra izquierda era un caso de estos que nos vino hace 12 o 13 años, que era que la mujer tenía hongos. Nunca hemos visto un hongo en un caso de mastitis. Los hemos visto en las bombas de la leche cuando se lavan con agua, cómo te aparecen cándidas, pero no en el pecho de una mujer que tiene este tipo de problemas. Y entonces lo que veíamos es que no hay ninguna levadura, pero lo que tiene son Staphylococcus epidermidis, vamos, que es que para decir basta, que se salen de la placa. Y lo que veis también es que hay un montón de linfocitos, que son todo tal, porque hay un proceso inflamatorio, y también tenéis células epiteliales de descamación, porque obviamente hay un proceso inflamatorio. Y comparar, por ejemplo, con una mujer sin mastitis, donde obviamente también hay microorganismos, que lo veis también por aquí, pero la concentración es mucho más pequeña y la concentración de células del sistema inmunitario también es mucho menor porque es una condición fisiológica. Entonces, básicamente, sí, solo me quedan 25 diapositivas, pero sí, ya me parece que es la penúltima. Digo, bueno, pues el caso básicamente, ¿podemos modular o modificar la microbiota mamaria? Pues sí, es una de las cosas a lo que nos hemos dedicado en estos últimos años, cómo se puede modificar, y por ejemplo lo hemos visto en los casos de mastitis. En los casos de mastitis en los que te encuentras a veces que resulta que la cepa que ha causado el problema es una cepa resistente, y estamos viendo cepas multiresistentes, estamos viendo cepas de aureus o de epidermidis y tal, que es que son resistentes a cualquier cosa que puedas comprar, a cualquier antibiótico que puedas comprar en una farmacia. Son sensibles a vancomicina, pero como te tienen que ingresar en el hospital y no te ingresan, pues obviamente no te la ponen. Pero y tal. O muchas veces simplemente por estas estructuras, o especialmente en epidermidis, que forman biopelículas tremendas dentro de los conductos galactóforos, y es un sistema de protección frente a la reacción del sistema inmunitario y también frente a los antibióticos que se puedan utilizar. Entonces, en este tipo de situaciones, que llegas aquí, esta imagen, bueno, esta la he torturado, la he llevado a todos los sitios, porque me hizo tan... Esto no está trucado, pasa en la vida real. Pues obviamente, imaginaos que llegas allí, ¿qué haces? Pues obviamente no tienes alternativa.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos pusimos, ¿ahora qué hacemos? Pues buscando alternativas. Y una de las alternativas que barajamos, varias, citoquinas, fagos, pero la que teníamos más a mano era el uso de probióticos y empezamos para ello. Obviamente, aunque parezca mentira, éramos terriblemente escépticos en los probióticos, pensar que partimos de unas 10.000 cepas inicialmente de lactobacilos y encontramos 2, 3 que tienen eficacia en mastitis. Quiere decir que 9.997 no nos funcionaron por cualquier motivo. O sea, que muchas veces cuando hablas de esto de los lactobacilos y tal, que sirven casi para todo, bueno, pues el caso es que eso, ya no os voy a aburrir más, simplemente estos son, en este tipo de ensayos se han hecho ensayos, que es raro en los probióticos, se ha hecho ensayos clínicos de fase 1, de fase 2 y de fase 3, se ha hecho en placebo con doble ciego y se ha hecho también con respecto a los antibióticos que se emplean habitualmente para y tal. Y entonces, básicamente, los resultados son bastante buenos. Y entonces, aquí veis, la agencia Reuters nos hizo un pequeño vídeo que nosotros no sabíamos, pero que es curioso porque lo lees. Cuando yo lo vi, digo, joder, si explica mucho mejor lo que hemos hecho que nosotros mismos. Digo, que es curioso. Entonces, si alguien tiene insomnio, ese tipo de cosas y tal, dificultad para dormir, dura 2 o 3 minutos, pero a los 30 segundos ya caéis y tal. Entonces, si alguien tiene curiosidad, digo, es esa dirección de ahí de correo electrónico. Entonces, conclusiones. Esto también, yo creo que tengo una de las colecciones de fotos de grafitis más grandes que haya en el mundo, de tal. Siempre que voy, el otro día estuve en Atenas, que con eso está y me forré, 2 memorias enteritas de tal. Bueno, pues el caso que estas cosas que ves, que es verdad, estas cosas que pasan, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Entonces, básicamente, la leche humana no es estéril, contiene una microbiota que es específica de este lugar. La circulación enteromamaria es el origen de una parte de las bacterias, otras son de origen externo, obviamente, puede jugar papeles importantes en la salud materno-infantil y se puede modular en ciertas circunstancias. Esto es la gente del grupo de investigación, el grupo de investigación que trabajamos y tal en este tema, que es microbiota perinatal no humana. Trabajamos mucho en la lactancia y tal, pero también en el embarazo, en prematuros, en este tipo de situaciones, pues en colaboración con varios hospitales de Madrid y de fuera de Madrid. Y nada más, muchas gracias.